El banquero que cayó del piso 12, suicidio oficial, golpes antiguos y la esposa que nunca habló en la Ciudad de México, la torre de cristal del banco Finanzas del Pacífico se levantaba como un espejo arrogante frente al cielo gris. Desde la calle, los transeúntes veían las oficinas iluminadas del piso 12 como un mundo aparte, trajes finos, pláticas en voz baja, pantallas llenas de números. Nadie imaginaba que, una noche de lluvia, desde ese mismo piso se anunciaría algo que el banco llamaría suicidio oficial. Nadie, excepto las personas que habían compartido su vida con el banquero antes de que él se convirtiera en intocable. Entre esas personas estaba Julia, una mujer de 40 y tantos, piel cansada, manos resecas por los químicos de limpieza, que trabajaba como encargada de aseo nocturno en la torre. Llegaba cuando los ejecutivos ya se habían ido, limpiaba sus huellas de café en las mesas, recogía los papeles que dejaban tirados, escuchaba los restos de conversaciones que quedaban flotando en los pasillos, y también, sin que nadie lo supiera, guardaba secretos que no salían en los informes del banco. Antes de seguir, te pido algo sencillo. Si este tipo de historias, con banqueros que caen del piso 12 y mujeres humildes que ven más de lo que deberían, te acompañan en la noche o mientras trabajas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad, barrio o país estás escuchando esta historia. Tu mensaje ayuda a que estas voces humildes lleguen más lejos y sigan rompiendo silencios. Ahora sí, vamos al piso 12. El banquero se llamaba Roberto Álvarez. En las revistas de negocios lo presentaban como visionario, arquitecto de fusiones, hombre clave en la expansión del banco. En las fotos siempre aparecía con una sonrisa pequeña, controlada, de quien está acostumbrado a ganar. Su esposa Mariana aparecía a veces a su lado, vestido sobrio, mirada discreta, como si estuviera ahí por protocolo más que por gusto. En la torre, todos sabían que ella existía, pero casi nadie la había escuchado hablar más de 2 frases. Julia no conoció a Roberto por las revistas. Lo conoció por los restos que él dejaba en su oficina. Vasos con whisky a medio terminar, ceniceros llenos, papeles arrugados en la basura, recibos de hoteles con nombres que no eran el de la esposa. La primera vez que limpió su despacho, el supervisor le dijo: «Aquí tienes que tener cuidado, Julia. Es el despacho del señor Álvarez. Si ves algo fuera de lugar, no lo toques, y si escuchas algo, no lo escuchaste». Ella apenas inclinó la cabeza. «Mi trabajo es solo limpiar», respondió. Con el tiempo, sin embargo, entendió que, en un lugar como ese, limpiar significaba también ver demasiado. Una madrugada de invierno, mientras pasaba el trapo por la mesa del piso 12, vio una marca oscura en el borde, como si alguien hubiera golpeado algo pesado ahí. No era café ni tinta. Le llamó la atención porque, al lado, había una fotografía caída. Roberto más joven, sin el traje, con el rostro hinchado, junto a un edificio humilde. Alguien había pisado la foto con fuerza. La vida de Julia no giraba solo alrededor del banco. Vivía en un departamento minúsculo en Iztapalapa, con su hijo adolescente, Diego, y su madre enferma. Dormía pocas horas, entre turnos de limpieza y filas en el Seguro Social. A veces, mientras esperaba que le dieran una cita para su madre, veía en la televisión del hospital reportajes sobre suicidios de alto perfil. Ejecutivo se lanza al vacío, presidente de empresa se dispara en su casa. Siempre lo narraban como algo súbito, inexplicable. Ella, en cambio, sospechaba que nada era tan simple. La noche en que Roberto cayó, Julia estaba en el piso 10, limpiando la sala de juntas menor. Llovía fuerte, el vidrio vibraba con cada ráfaga de viento. Escuchó un ruido seco,
lejos, como si un mueble grande se hubiera caído. Después, gritos desde la planta baja. ¡Alguien se aventó! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Es del banco! El supervisor corrió escaleras arriba, los guardias salieron, las luces se encendieron en todos los pisos. Julia sintió un frío distinto. No era el de la noche, sino el de saber que algo se había roto para siempre. No vio el cuerpo, solo escuchó lo que se decía, que habían encontrado a Roberto tendido en la entrada lateral, que la lluvia lavaba la sangre, que los paramédicos habían llegado tarde, que se había lanzado desde el piso 12, que la policía al revisar la escena había encontrado la ventana abierta y un vaso de whisky en el escritorio. Suicidio, dijeron. Oficialmente, esa sería la versión. A la mañana siguiente, los noticieros lo repitieron. El reconocido banquero Roberto Álvarez se quitó la vida lanzándose desde su oficina en el piso 12. Julia escuchaba el televisor viejo en su cocina mientras preparaba café. Diego, con la mochila al hombro, frunció el ceño. ¿Es en el banco donde trabajas?, preguntó. Sí, respondió ella. ¿Tuviste algo? Julia tardó en contestar. Vi que no era un hombre feliz, dijo al final. Eso también cuenta. Los días siguientes fueron un desfile de homenajes controlados. El banco envió comunicados hablando de tragedia personal, estrés, presión. La torre siguió funcionando. Hubo una misa, flores en la entrada, un minuto de silencio. Después, todo volvió a la rutina, como si el piso 12 se hubiera convertido apenas en una cicatriz discreta. Para Julia, sin embargo, la cicatriz estaba viva. La llamaron para reacomodar la oficina donde había estado Roberto. El banco no iba a cerrar ese despacho, iba a transformarlo en sala de estrategia. Cuando ella entró, días después de la caída, encontró el vidrio ya reemplazado, la alfombra cambiada, la mesa pulida. Todo parecía limpio, demasiado limpio. En un rincón, cerca del archivo metálico, vio algo que los demás habían pasado por alto. Una mancha mínima en el rodapié, como un círculo oscuro, y una marca más arriba, en la pared, como si hubiera habido un impacto. A un lado, la misma fotografía caída que había visto semanas antes. Roberto joven, hinchado, en un barrio pobre del Bajío. Alguien había dejado la foto ahí, quizá porque no sabía dónde guardarla, quizá porque prefería que nadie la viera. Julia pensó en dejarlo todo como estaba, pero algo dentro de ella, esa parte que había visto demasiado silencio en su vida, la hizo agacharse. Levantó la foto con cuidado, la miró mejor. En la parte trasera había una frase escrita a mano, con tinta azul desvanecida. Para que nunca olvides de dónde vienes, don Agustín. No sabía quién era don Agustín, pero el tono se le quedó grabado. Era la voz de alguien que le había dado golpes a Roberto antes de que ese hombre conociera los trajes y las fusiones. Golpes físicos, quizá, y otros golpes de vida. Julia guardó la foto en su bolsa. No sabía por qué lo hacía. Intuía que, si la dejaba ahí, alguien la rompería o la tiraría, y algo dentro de ella sentía que esa imagen tenía que sobrevivir. A partir de esa noche, empezó a notar cosas raras alrededor del caso. Entre los guardias, se decía que la esposa de Roberto, Mariana, había llegado al banco pocas horas después de la caída, pero no se había acercado al cuerpo. Se había encerrado en una sala con el director general y un abogado, y había salido con los ojos secos. No lloró, murmuraban algunos, nada más dijo que confiaba en la versión del banco. Julia la había visto solo una vez de cerca, hacía meses, cuando Mariana llegó a llevarle una comida hecha en casa a Roberto. El banquero había reaccionado con impaciencia. «Te dije que no era necesario», había dicho, recibiendo el recipiente de plástico sin mirarla. «Pensé que no ibas a tener tiempo de salir», había respondido ella con voz baja. Él había volteado hacia la ventana del piso 12, como si la comida y la esposa fueran detalles mínimos.
Julia, que en ese momento limpiaba el pasillo, había sentido algo parecido a la vergüenza ajena. Con la muerte, las cosas no mejoraron. Mariana dejó de aparecer en público. No dio entrevistas, no se paró frente a ninguna cámara a decir, no entiendo, quiero respuestas. Solo firmó documentos, aceptó el comunicado oficial y desapareció en la Casa Grande de las Lomas. La ciudad, sin embargo, no desaparecía. Los rumores corrían que el banquero tenía problemas con gente del Bajío, que se había metido con socios peligrosos, que la caída desde el piso 12 no era tan sencilla como la pintaban, que había golpes antiguos que nunca se contaron, de cuando Roberto era joven y trabajaba en una sucursal pequeña, y esos golpes lo habían seguido como sombras. Julia decidió que no podía hacer nada con los rumores, pero sí podía hacer algo con lo que había visto y guardado. Empezó a escribir, en un cuaderno barato, notas sobre la noche de la caída. Hora, gritos, nombres de guardias, cosas que estaban en la oficina. No era policía ni periodista. Era mujer que limpia. Pero ya había aprendido que la mirada de quien barre, cuando los demás se han ido, puede ver cosas que nadie más registra. En sus apuntes escribió también sobre la foto y la frase de don Agustín. Eso la llevó a una pregunta que la acompañaría por semanas. ¿Qué había pasado en la juventud de Roberto para que alguien sintiera la necesidad de recordarle de dónde venía? ¿Y qué relación tenía eso con el miedo que él parecía cargar en su mirada siempre que veía noticias de violencia en el Bajío? La respuesta no estaba en la torre, sino lejos, en un pueblo de casas bajas y calles de tierra donde, hacía décadas, un muchacho flaco llamado Roberto Álvarez había trabajado como auxiliar en una pequeña caja de ahorro. Allí, los golpes no eran metáforas, eran reales. Julia no sabía todavía que tendría que viajar, llamando primero a un número que encontró en la parte baja de la foto, escrito con otra tinta, Sucursal Dolores, Bajío. Tampoco sabía que, al seguir esa pista, se encontraría con familias que aún recordaban a Roberto no como banquero, sino como muchacho que cometió errores graves, que recibió golpes duros por parte de un hombre llamado don Agustín, y que se fue de allí con la promesa de nunca mirar atrás. Lo que sí sabía, desde esa primera noche en que guardó la foto furtivamente en su bolsa, era que la versión de suicidio oficial que el banco vendía no era suficiente, que había golpes antiguos que nadie había nombrado, que había una esposa que nunca hablaba, y que ese silencio podía esconder tanto dolor como cualquier caída desde el piso 12, y que, aunque ella fuera solo la encargada de limpieza, estaba en el lugar exacto para empezar a juntar las piezas de una historia que los poderosos preferían dejar manchada y borrada. Esa certeza, mezclada con el cansancio y el miedo, fue la que la llevó días después a marcar un número desconocido desde el teléfono de su cocina, mientras su madre dormía y Diego hacía tarea. Del otro lado, en el Bajío, una voz vieja y firme respondería: «Bueno». «Disculpe, ¿ahí trabajó alguna vez un joven llamado Roberto Álvarez?», preguntaría Julia. Sin saberlo, con esa pregunta estaba abriendo una puerta que había permanecido cerrada por décadas. La voz del otro lado de la línea tardó en contestar, como si la pregunta hubiera llegado desde muy lejos, no solo en kilómetros, sino en años. «¿Roberto Álvarez?», repitió el hombre con acento del Bajío, arrastrando ligeramente las erres. «Aquí pasaron muchos Robertos, señorita. ¿De cuál estamos hablando?». Julia apretó el teléfono contra la oreja. «Del que ahora aparece en las noticias», dijo. «El banquero que se murió en la Ciudad de México. Antes trabajó en una sucursal de Dolores. Eso decía una foto que encontré». Hubo un silencio corto. Julia escuchó un ruido de silla, como si alguien se acomodara. «Ah, ese Roberto», respondió la voz, más seria. «Entonces ya se cumplió lo que algunos aquí decían. Yo soy Agustín, don Agustín como se usaba antes.
Él trabajó conmigo de joven. El nombre le cayó encima como un peso. Para que nunca olvides de dónde vienes. Don Agustín. Era la firma que había leído detrás de la foto. Yo encontré una foto suya, se atrevió a decir. Estaba en la oficina del piso 12, donde dicen que se lanzó. Atrás decía su nombre. Por eso llamo. Agustín suspiró. ¿Y usted quién es en todo esto, señorita?, preguntó, sin tono agresivo, pero con desconfianza. Soy la que limpia, respondió Julia con honestidad. Trabajo en el turno de noche, en el banco. Vi que todo lo que se está contando de él es muy limpio. Demasiado. Como si hubieran pasado la escoba sobre los golpes de antes. Quisiera entender qué pasó en aquellos años. Del otro lado, Agustín rió sin alegría. ¡Qué ironía!, murmuró. Para limpiar a los ricos usan a los pobres, y para limpiar la historia también. Mire, señorita Julia, yo ya soy viejo. No tengo intereses en ese banco ni en ese señor. Pero sí tengo memoria. Él vino aquí como un muchacho con hambre de subir, y para subir pisó cosas que no debía. Julia se quedó en silencio, esperando. ¿Podría contarme?, preguntó al fin. No soy periodista, no voy a sacar su nombre en ningún lado, pero siento que si nadie cuenta lo que pasó antes, lo que dicen ahora no tiene sentido. Agustín pensó unos segundos. Si quiere entender, tiene que venir, dijo. Por teléfono, uno dice cosas a medias. Si se anima, venga a Dolores el sábado. Pregunte por la vieja sucursal del banco. Aquí nos encontramos. Yo ya no prometo gran cosa, pero todavía sé hablar. Julia miró su cocina, la estufa, la mesa, el cuaderno abierto con sus notas. Pensó en su madre, en Diego, en el dinero justo. Viajar no era sencillo, pero algo dentro de ella le decía que, si no iba, se quedaría para siempre con un rompecabezas incompleto. «Veré cómo le hago, don Agustín», respondió. «Gracias». Colgó con las manos temblando. Se sentó frente al cuaderno, escribió: «Dolores, sábado, Agustín, golpes antiguos». Luego respiró hondo. Sabía que no podía tomar decisiones sola. Esa noche, después de trabajar, habló con Diego. «¿Te vas a ir al Bajío?», preguntó él, incredulidad mezclada con curiosidad. «Mamá, tú nunca viajas». «Precisamente», contestó ella. «Siempre espero que otros cuenten la historia. Esta vez, alguien me está pidiendo que la escuche yo misma». Diego frunció el ceño. «¿No es peligroso?», insistió. «Ese señor podría ser, no sé, alguien raro». Julia negó con la cabeza. «El peligro más grande que he visto hasta ahora está en los pisos altos de aquí, hijo», dijo. «En las cosas que se hacen y luego se esconden. No creo que un viejo del Bajío me haga más daño que un silencio mal acomodado». Al final hicieron cuentas. Entre el dinero de la quincena, lo que había guardado en una cajita y un pequeño préstamo de una vecina, juntaron lo suficiente para el boleto de autobús ida y vuelta. La madre de Julia, al escuchar que iba a viajar, se preocupó. «¿Y si te pasa algo?», preguntó con la mirada nublada. «Voy a contar y escuchar, mamá», respondió ella, acariciando su mano. «No voy a hacer nada ilegal. Solo quiero entender por qué un hombre con tanto dinero terminó en el suelo y por qué los golpes que recibió de joven siguen sin nombrarse». El sábado amaneció con cielo despejado. Julia se subió al autobús en la Central del Norte, con su cuaderno, la foto y un pequeño bolso. Mientras el vehículo salía de la ciudad y se internaba en el paisaje del Bajío, llanuras, cerros suaves, pueblos pequeños, ella se dio cuenta de que hacía años no veía México a esa hora desde una ventana que no fuera la de la torre. El pueblo de Dolores la recibió con una mezcla de polvo y silencio. La vieja sucursal del banco era un edificio bajo, de fachada descolorida, con un letrero metálico que ya casi no se leía.
En la banca de afuera, bajo la sombra de un árbol, estaba un hombre mayor, de sombrero y camisa a cuadros, bastón apoyado en la rodilla. Cuando la vio acercarse, se levantó despacio. —¿Julia? —preguntó. —Sí —respondió ella. Se dieron la mano. La de él era áspera, firme. La de ella, cansada, pero decidida. —Vamos adentro —dijo Agustín—. Este lugar ya no es banco, pero todavía guarda ecos. Entraron. El interior olía a papel viejo. Había archivos metálicos, mostradores de madera, una pared donde antes colgaba el logo del banco y ahora se veía la sombra del rectángulo. Agustín se sentó en una silla, hizo un gesto para que ella se acomodara enfrente. «Aquí es donde empezó la historia», dijo mirando alrededor. «No en la Torre de Cristal». Julia abrió su cuaderno, sin saber por dónde empezar. Agustín la ayudó. «Roberto llegó aquí con 20 años», comenzó. Flaco, con corbata barata, pero con un brillo en los ojos que uno reconoce, el brillo del que no quiere quedarse toda la vida detrás de un mostrador. Yo era el gerente. Lo acepté porque sabía manejar números y tenía facilidad para tratar con la gente. Al principio todo bien. ¿Y luego?, preguntó Julia. «Luego vinieron los golpes», respondió él. «No de mí al principio, sino de la vida». Había campesinos, jornaleros, pequeñas vendedoras que confiaban en esta caja de ahorro. El banco grande estaba lejos. Nosotros éramos su acceso al sistema. Roberto empezó a ver que si ponía ciertas comisiones, si aprovechaba las reglas, podía sacar beneficio personal. Julia anotaba cada palabra. «¿Robaba?», preguntó sin rodeos. Agustín negó con la cabeza. «No era tan simple como robar», explicó. «Era tapar información, aprovechar lagunas, meter gente en créditos que no podían pagar y ocultar ese riesgo para que los números se vieran bonitos. Y de paso, sacar él comisiones extra que no estaban autorizadas». «Todos lo hacen», me dijo una vez. Hizo una pausa. «Yo lo descubrí cuando una señora, doña Elvira, vino llorando. Había perdido su milpa por una deuda que nunca entendió. Revisé los papeles y vi la firma de Roberto en cosas que no debían estar. Lo llamé a este mismo escritorio». Julia imaginó la escena casi como si la viera. Un muchacho con miedo, un gerente enojado, papeles sobre la mesa. «Le di el primer golpe aquí», continuó Agustín. «No físico. Le dije que estaba jugando con vidas, que este no era un banco de ciudad, que aquí la gente no tenía colchón, que si él quería hacer carrera, que lo hiciera con números limpios. Él se defendió, dijo que si seguía a la antigua, nunca lo iban a ascender, que el Banco Central exigía resultados. Allí supe que había algo en él que ya se había torcido». Julia tragó saliva. «¿Y los golpes físicos?», preguntó. «En la foto se le ve hinchado». Agustín se acomodó en la silla. «Eso vino después», dijo. «Cuando lo busqué en su cuarto días después de haberlo reprendido, quería ofrecerle que consiguiera trabajo en otra sucursal, que empezara de nuevo. Lo encontré con la cara golpeada, ojo morado, labio partido. Le pregunté qué había pasado. Se rió, con ese orgullo que luego vería en las revistas. «Usted es el primero que me golpea con palabras, don Agustín», me dijo. «Los otros me golpean con puños, pero al final todos quieren lo mismo, que sea el muchacho que hace el trabajo sucio». Julia sintió un escalofrío. «¿Quiénes eran esos otros?», preguntó. «Gente del pueblo, intermediarios del banco, prestamistas metidos en negocios con la sucursal», respondió él. «El sistema no era limpio. Cuando los campesinos no podían pagar, había quienes ofrecían soluciones que implicaban miedo, amenazas, golpes. Roberto se dejó seducir por ese juego. Era el puente entre el banco formal y la informalidad violenta. Cuando algo salía mal,
A veces le tocaban correcciones. Agustín miró la pared, como si viera las sombras de esos años. Yo traté de frenarlo, continuó. Le dije que no podía seguir siendo parte de eso. Me enfrenté a gente que no era solo empleados. Eso me costó mi puesto. Al final, el banco decidió cerrar esta sucursal, decir que no era rentable. Roberto fue trasladado a la ciudad. Se fue con la cara aún marcadita, pero con la convicción de que allá, entre edificios altos, podría seguir haciendo lo que hacía, solo que con traje. Julia miró la foto que había traído, la colocó sobre la mesa. Roberto joven, hinchado, frente al edificio. ¿Y la foto?, preguntó. ¿Por qué la firmó? Agustín la tomó con cuidado. Se la regalé el último día, dijo. Le dije, llévate esto para que no olvides que tus golpes no empezaron en la ciudad, sino aquí, y que hay gente que quedó con deudas y miedos por tus decisiones. Lo hice como último intento de conciencia. Pensé que algún día la miraría y algo se movería en su alma. Julia bajó la mirada. Terminó en el piso 12, murmuró, y la foto en un rincón de la oficina, pisoteada. Porque los golpes que se acumulan y no se nombran nunca desaparecen, respondió Agustín, con voz cansada. Se convierten en peso. La torre de cristal parece muy alta, pero si uno sube con demasiadas cosas sin resolver, cualquier ventana puede volverse salida. Hubo un silencio largo. Julia sentía que la historia se abría como una herida. El joven ambicioso, la sucursal pobre, los golpes, la transferencia a la ciudad, la escalada, la caída. Pero aún faltaba una pieza. Mariana, la esposa que nunca hablaba. ¿Sabe algo de ella?, preguntó. De la esposa. Agustín movió la cabeza. Solo sé que cuando se fue al DF se casó con alguien de buena familia, dijo. A veces, los hombres como Roberto buscan mujeres que parezcan paredes, firmes, discretas, que aguanten todo. No sé qué golpes antiguos compartieron ellos, pero sí sé que cuando alguien nunca habla, suele ser porque, si habla, se cae todo. Julia apuntó esa frase. Al salir de la vieja sucursal, el sol del Bajío la encandiló. Caminó un rato por el pueblo, viendo a las personas que entraban y salían de tienditas, que se saludaban, que todavía confiaban más en la cara del otro que en contratos. En la plaza, se sentó en una banca y volvió a leer la nota de Agustín, sus propias palabras, la foto. Entendió algo que no había visto antes. El suicidio oficial del piso 12 no se trataba solo de una noche de whisky y desesperación. Era la última estación de un tren largo de golpes antiguos, decisiones violentas y silencios cómplices. Pero había otra cosa que la inquietaba, la certeza de que ella no podía cargar sola con esa información, ni tampoco entregarla al banco que la usaría para ajustar su discurso. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera darle contexto humano, no corporativo. Y esa persona, le gustara o no, era Mariana. Esposa que nunca habló, pensó. Tal vez es hora de escuchar si de verdad no quiere hablar o si nadie le ha ofrecido un oído que no esté comprado. De regreso en la Ciudad de México, Julia hizo algo que nunca antes habría imaginado. Esperó a Mariana afuera de la torre, en un día en que sabía que la mujer asistiría a una reunión con abogados. La vio llegar en camioneta, con lentes oscuros, vestido discreto. La gente se apartaba con respeto. Julia se quedó al margen, con el corazón latiendo fuerte. Cuando Mariana salió, horas después, el cielo estaba nublado. Julia respiró hondo, se acercó unos pasos. «Señora Álvarez», llamó con voz baja. Mariana se volteó, ligeramente sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien del personal se dirigiera a ella directamente. «¿Sí?», preguntó. Julia sostuvo la foto entre los dedos. «Encontré esto en la oficina del piso 12», dijo. «No lo rompí, lo guardé, y fui al pueblo donde la tomaron. Hablé con quien se la dio. Creo que habla de golpes que nadie ha contado.
No vengo a acusarla. Vengo a preguntarle si quiere que esta historia se quede solo en comunicados del banco o si quiere que alguien la escuche de verdad. Mariana miró la foto y por primera vez en mucho tiempo algo en su rostro se quebró. No eran lágrimas abundantes, era un pequeño hundimiento en la comisura de los labios, un temblor en la mano. ¿Usted es parte de la familia?, preguntó, confundida. No, señora, respondió Julia. Soy la que limpia. Ese detalle, esa humildad desnuda, pareció tocar un lugar distinto en Mariana. La mujer bajó la mirada, respiró hondo. Todos me han pedido que firme cosas, dijo. Nadie me ha pedido que cuente nada. Y hay cosas que tengo guardadas desde hace años, pero si hablo con los que hicieron los comunicados, solo van a acomodar mis palabras para que encajen. ¿Usted qué haría con lo que yo diga?, Julia pensó. Lo escribiría, respondió. No para venderlo, ni para que el banco lo use, para que, aunque sea, quede un relato donde los golpes antiguos tengan nombre y no solo se diga estrés, para que la gente que escucha historias sepa que detrás de un cuerpo en la entrada de una torre hay vidas enteras. Mariana sostuvo la foto, la pasó con los dedos, como quien acaricia una herida vieja. No sé si estoy lista para hablar en voz alta, admitió, pero sí sé que no quiero que la única versión sobre Roberto sea esa frase fría de suicidio oficial. Si usted de verdad no busca dinero, tal vez pueda escucharme algún día. No aquí, en otro lugar. Su voz, tímida pero sincera, le dio a Julia una nueva misión. Ya no se trataba solo de un banquero que cayó, de un pueblo del Bajío y de golpes antiguos. Se trataba también de una esposa que había guardado el silencio como escudo y castigo. Y en medio de todo eso, se encontraba Julia, la mujer que limpia, que ahora se veía convertida en guardiana de historias que los trajes no querían oír. Mientras la torre seguía brillando hacia el cielo gris, más preocupada por la imagen que por la memoria, ella empezaba a entender que su papel ya no era solo pasar el trapo por las mesas. Era también evitar que la vida de los de arriba se redujera a comunicados fríos, y que los golpes de los de abajo quedaran enterrados en sucursales olvidadas. Mariana eligió un café pequeño, lejos de la torre, en una colonia de la ciudad donde casi nadie la reconocía. Llegó sin escolta, con el cabello recogido y una blusa sencilla que contrastaba con las fotos elegantes que aparecían en las revistas sociales. Julia la esperaba en una mesa al fondo, con su cuaderno guardado. No quería intimidarla con páginas en blanco listas para llenar de dolor ajeno. Pidieron café de olla y pan dulce. El ruido de platos y conversaciones suaves formaba un murmullo que hacía de cortina. Durante unos minutos ninguna dijo nada, como si estuvieran probando el peso del silencio en un lugar distinto al banco. Finalmente, Mariana habló. Cuando conocí a Roberto, empezó sosteniendo la taza con ambas manos. Pardon tapanum. Él ya había dejado el Bajío. Ya era alguien en el banco. No un gran jefe, pero sí un hombre con futuro. Eso fue lo primero que mi padre resaltó. Se ve que va para arriba, dijo. A veces, las familias como la mía están tan preocupadas por asegurar el estatus que no preguntan de dónde viene ese futuro. Julia escuchaba con atención. ¿Usted sabía algo de la sucursal en Dolores?, preguntó con suavidad. Mariana negó con la cabeza. Sabía que había trabajado en pueblos, así lo decía él, respondió. Nunca daba detalles. Cuando le pregunté una vez si extrañaba esos lugares, se rió. Lo único que extraño de allá son los cerros, dijo. Lo demás, que se quede enterrado. Luego cambiaba de tema. En ese momento me pareció normal. Los hombres que quieren subir rara vez miran atrás.
Tomó un sorbo de café. Con el tiempo, continuó, fui viendo que había cosas del pasado que no eran solo recuerdos, eran golpes, como usted dijo, literalmente. Hay cicatrices en su cuerpo que no ven las cámaras. Tenía una línea dura en la ceja, marcas en los brazos. Una vez vi un moretón grande en la espalda. Cuando le pregunté, dijo que eran cosas del fútbol. Yo sabía que no. Julia pensó en la frase de Agustín, en los prestamistas, en las correcciones. ¿Se ponía violento?, preguntó. Con cuidado. Mariana miró la mesa. No al principio, dijo. Era encantador, atento, incluso tierno. Con el tiempo, cuando el banco empezó a tratarlo como estrella, cambió. Había días en que llegaba cargado de tensión, con la mandíbula apretada. Si alguien se equivocaba en algo mínimo, explotaba. No necesariamente con golpes, pero con palabras duras. Conmigo siempre fue contenido. Su violencia se reservaba para otros, empleados, socios, incluso esa gente que venía del Bajío de vez en cuando a verlo, que nunca me presentaba. Gente del Bajío, repitió Julia. ¿En la ciudad? Mariana asintió. Una vez, recordó, llegó un hombre mayor, con sombrero, al estacionamiento de la casa. Lo atendió en la oficina de abajo. Yo solo escuché fragmentos. Todavía hay pendientes. No puedes hacer como que nunca pasó. La gente recuerda. Roberto se puso muy frío, muy técnico. Todo está en orden, dijo. El banco cerró esa sucursal. Lo demás es historia vieja. Las voces subieron, luego bajaron. Al final, el hombre se fue sin saludarme. Roberto subió y dijo que esa gente no entendía cómo funciona el mundo moderno. Julia imaginó a Agustín, o alguien como él, intentando poner palabras y recibiendo paredes de vidrio por respuesta. ¿Y usted qué hacía con eso?, preguntó. Se quedaba callada porque no quería problemas. Mariana sonrió, triste. Me quedaba callada porque no sabía cómo nombrar algo que se suponía que era éxito, respondió. ¿Cómo le explica uno a la familia y al mundo que detrás del traje hay miedo, golpes, deudas no solo de dinero, sino de conciencia? Si decía algo, corría el riesgo de convertirme en la esposa que sabotea al marido. Y si no decía nada, me convertía en cómplice silenciosa. Elegí el silencio. No fue valiente, pero fue lo único que conocía. Julia bajó la mirada. Entendía esa sensación, el mundo diciéndole a uno que agachar la cabeza es sobrevivir. ¿Qué pasó el último año, Perna?, preguntó. Antes de la caída. Mariana respiró hondo. Sus dedos temblaron sobre la taza. Empezó a soñar cosas, dijo. Se despertaba sudando, a veces murmurando palabras que yo no entendía. No fue así, repetía. Yo solo hice mi trabajo. Otras veces se quedaba mirando la ventana por largos minutos, como si midiera la altura. Se volvió obsesivo con las noticias del Bajío. Cada vez que salía un reportaje sobre violencia, sobre campesinos que reclamaban en sucursales, se ponía pálido. La gente no olvida, decía en voz baja. ¿Habló alguna vez de suicidio?, preguntó Julia. Mariana dudó. No directamente, respondió. Pero decía frases como, hay cosas que uno arrastra y que un día se cobran. Nadie sale limpio. Quizá la mejor forma de cerrar ciertas historias es desaparecer. Yo pensé que eran exageraciones. Hasta que un día, en una cena, dijo mirando el balcón, si algún día algo me pasa aquí arriba, que digan que fue decisión mía. Así por lo menos nadie tiene que explicar todo lo que viene detrás. La frase se quedó colgando entre ellas. En otro contexto podría sonar como humor negro. En ese era un aviso. Cuando me llamaron del banco, continuó Mariana con la voz ahora más baja, no dijeron lo tiraron, no dijeron lo empujaron, dijeron se lanzó.
y esperaban que yo firmara papeles que utilizaban esa palabra suicidio. Me dijeron que era lo más digno, que así se evitaban investigaciones largas, que protegíamos el legado del señor Álvarez. Yo no estaba segura de qué había pasado exactamente. No estuve ahí, pero sí estuve en todos los años en que él fue empujando cosas hacia el borde. Firmé porque no sabía qué otra cosa hacer. Y me odió por eso, aunque ya no estaba. Julia la miró con cuidado. ¿Lo odió?, preguntó. ¿Cómo lo sabe? Mariana se tocó el pecho. Porque esa palabra se volvió pared entre él y yo, respondió. El banco necesitaba suicidio para cerrar el caso. La familia necesitaba suicidio para no hablar de golpes, de negocios sucios, de gente del Bajío, de campesinos. Yo, en cambio, necesitaba verdad, y la verdad era que no sabía si se había lanzado o si lo habían dejado sin opciones. Firmé suicidio oficial, sabiendo que era una versión útil, no necesariamente justa. Bajó la mirada, apretando los labios. Desde entonces, dijo, nadie me ha preguntado cómo se vivía con él esos últimos meses. Solo quisieron mi firma. Usted es la primera que me pide relato, no rúbrica. Julia sintió un nudo en la garganta. Entendió que su cuaderno no iba a contener solo datos. Iba a contener la voz de una mujer que había sido utilizada como sello. «Si yo escribo esto», preguntó, «sabiendo que no soy abogada ni periodista, ¿usted se arrepentiría?» Mariana pensó un momento. «Me arrepentiría de seguir callando», respondió al fin. «No soy inocente. Me beneficié de su dinero, de sus viajes, de su estatus. Pero también cargué con sus pesadillas, con sus silencios, con los rumores sobre el Bajío. Si hay algo de reparación posible, aunque sea mínima, tal vez venga de que la historia se cuente completa, no solo desde los pisos altos». Julia asintió. Tomó el cuaderno, esta vez sin miedo. No escribió todo como interrogatorio. Fue anotando frases clave, imágenes, sensaciones. No quería convertir el dolor en reporte, sino en memoria. «¿Por qué nunca habló en público?», preguntó casi al final. Mariana sonrió con una tristeza vieja. «Porque en México», respondió, «las esposas de hombres poderosos solo salen en foto cuando todo va bien. Nadie quiere verlas cuando algo se quiebra. Y si hablan, las llaman locas, resentidas. Yo elegí ser invisible. Ahora, escuchándola a usted, me doy cuenta de que invisibilidad también puede ser violencia». Terminaron el café. Al salir, el cielo estaba pesado, pero aún sin lluvia. Mariana se despidió con un gesto discreto. «No me prometa nada», pidió. «No diga que va a destapar el caso. Solo escriba. Que exista, aunque sea, un lugar donde se diga que el hombre que cayó del piso 12 no era solo un banquero estresado, sino un muchacho marcado por golpes del Bajío, por negocios sucios, por silencios que le rodearon hasta el último día». Julia asintió. «Eso haré», dijo, «no para hacer justicia perfecta, porque no puedo, pero sí para que la historia no se reduzca a 3 líneas en un boletín». Esa noche, en su departamento de Iztapalapa, se sentó frente al cuaderno y empezó a escribir como nunca lo había hecho. No era un informe, era un relato. Empezó por el pueblo de Dolores, por la sucursal vieja, por Don Agustín, por los campesinos. Siguió por la Torre de Cristal, por la oficina del piso 12, por la foto pisoteada. Luego, por la casa en las lomas, por las noches insomnes de Mariana, por la frase en el balcón. Entró en detalles que solo ella y unos pocos conocían. Mientras escribía, se dio cuenta de que también se estaba contando a sí misma. La mujer que limpia, que ve, que decide no barrer la memoria bajo la alfombra. No se presentaba como heroína, se presentaba como testigo.
Con el tiempo, ese cuaderno dejaría de ser solo suyo. Lo leerían Diego, su madre, quizá algún guardia del banco, tal vez algún día alguien de una familia del Bajío que reconociera nombres y heridas. No cambiaría las decisiones de los directivos ni reabriría investigaciones, pero sí haría algo que, en un país como México, puede ser poderoso. Nombrar golpes antiguos, poner rostro a las víctimas invisibles y señalar que detrás de cada suicidio oficial puede haber una red de silencios que merece ser mirada. Semanas después, cuando el banco intentó lanzar una campaña de imagen hablando del legado limpio de Roberto Álvarez, algunos empleados, entre ellos Julia, entendieron la ironía de esa palabra. Ella siguió trabajando en el turno de noche, pero ya no veía las oficinas como antes. Cada vaso de whisky, cada papel arrugado, cada gesto de desprecio de algún ejecutivo hacia el personal de limpieza le recordaba que la arrogancia tiene historia y que la humildad también puede, de vez en cuando, escribirla. Una madrugada, mientras ordenaba la sala de estrategia, el antiguo despacho del banquero, encontró a un joven analista mirando por la ventana, con aire perdido. «A veces siento que aquí todo te empuja a subir sin preguntar qué pisas», dijo él, sin saber que hablaba con la mujer que más sabía de la historia del piso 12. Julia le respondió con calma: «Subir no es el problema. El problema es olvidar quiénes te vieron desde abajo mientras subías, y pensar que los golpes que das nunca regresan». El joven la quedó mirando, sorprendido de encontrar tanta firmeza en alguien con uniforme sencillo. Ella sonrió apenas, siguió limpiando. El mundo del banco continuaría, con sus cifras, sus campañas, sus torres. Pero en un cuaderno guardado en un cajón humilde seguía viva la historia completa de Roberto Álvarez, el banquero que cayó desde el piso 12, el muchacho golpeado del Bajío, el hombre atrapado entre éxito y culpa, la esposa que nunca habló en público y la trabajadora de limpieza que decidió que, esta vez, el polvo no iba a cubrirlo todo. Y en ese pequeño acto, una mujer humilde negándose a borrar lo que vio, había más dignidad que en cualquier comunicado oficial. El cuaderno fue creciendo hasta ocupar casi todas las noches de Julia. Lo escribía después del trabajo, entre el vapor del café y el ruido lejano de los camiones que pasaban por la avenida. Cada página llevaba más que fechas y datos. Llevaba el peso de las voces que había escuchado, de los silencios que había intentado atravesar con respeto. Un domingo por la tarde, mientras terminaba de repasar lo que había escrito sobre la conversación en el café con Mariana, Diego se acercó al comedor y hojeó el cuaderno con cuidado. «Está fuerte lo que cuentas, mamá», dijo. «Parece novela, pero es real». Julia levantó la vista. «Por eso duele», respondió. «Porque no hay rescates milagrosos ni héroes perfectos. Solo personas tomando decisiones, algunas muy malas, y otras tratando de entenderlas sin tener poder». Diego señaló una página. «¿Y esto qué vas a hacer con ello?», preguntó. «No puedes cambiar el comunicado del banco. Ellos ya tienen su versión». Ella miró el cuaderno, luego la ventana. «No puedo cambiar lo que ellos dicen», contestó, «pero sí puedo elegir que, al menos en algún lugar, exista otra versión. Una que hable de los golpes antiguos, de las personas que quedaron dañadas, de la esposa que cargó con un silencio impuesto y de una señora de limpieza que decidió no mirar para otro lado». Diego la miró con orgullo discreto. «Deberías compartirlo con alguien más», sugirió. «No sé, con la gente que escucha tus historias. Ellos ya están acostumbrados a relatos que no salen en las noticias». La idea se quedó flotando. Julia no pensaba en publicar como algo grandioso, pensaba en narrar,
Esa misma noche, mientras trapeaba la sala de descanso del piso 8, escuchó a dos empleados jóvenes comentando el caso Álvarez. Al final, era solo otro rico que no aguantó la presión, decía uno. Sí, pobres pero felices, ricos pero suicidas, ironizaba el otro. Julia se detuvo frente a la ventana. Se dio cuenta de que muchas historias se simplificaban así, en frases crueles que borraban contextos. Tal vez es hora, pensó, de contar la historia de otra forma, en voz alta, aunque sea en un rincón humilde de Internet. Días después, se sentó frente al viejo celular y empezó a grabar, sin cámaras sofisticadas, sin trajes, solo su voz, su cuaderno y el título que resumía todo. El banquero que cayó del piso 12, suicidio oficial, golpes antiguos y la esposa que nunca habló. Comenzó con la torre de cristal, con el piso 12 y la noche de lluvia. Luego habló de Dolores, del Bajío, de la sucursal, de don Agustín y de doña Elvira, de deudas que no se borraban. Después describió a Mariana, sus silencios, sus noches viendo a Roberto medir balcones con la mirada. No ocultó sus propias limitaciones. Dejó claro que no era jueza ni investigadora, solo testigo de cosas que otros preferían no mirar. En medio del relato hizo una pausa breve, como había aprendido a hacer. Si están escuchando esto desde alguna parte de México o de otro país, dijo, cuéntenme desde dónde y cómo se viven allá los silencios parecidos. Suscríbanse si quieren seguir acompañando historias como esta, donde las personas humildes también tienen memoria, y la vida de los poderosos se mira desde abajo, no solo desde sus comunicados. Luego siguió hasta el final. No presentó a Roberto como monstruo ni como héroe trágico. Lo mostró como un hombre que subió pisando gente, que se dejó arrastrar por un sistema violento, que acumuló golpes físicos y morales, y que terminó frente a una ventana donde la suma de todas esas decisiones se hizo insoportable. Tampoco presentó a Mariana solo como víctima. Mostró su complicidad, su miedo, su aprendizaje tardío, y se mostró a sí misma como alguien que, aún humilde, se atrevió a juntar voces. El último párrafo lo escribió primero, antes de grabarlo, porque sabía que el cierre debía dejar algo más que tristeza. En un país como México, decía su voz al final, donde muchas muertes se resumen en frases rápidas y muchos poderosos se van con historias incompletas. Tal vez lo único que podemos hacer, los que limpiamos oficinas y vivimos lejos de los trajes, es esto, nombrar los golpes, reconocer a los que fueron dañados y no aceptar que una vida entera se reduzca a suicidio oficial. Si algún día escuchan de alguien que cayó desde muy arriba, pregúntense quiénes quedaron abajo con heridas antiguas y quiénes están dispuestos a contarlas. Porque la verdadera justicia empieza cuando la memoria deja de ser privilegio de unos cuantos y se convierte en relato compartido. Apagó la grabación, con el corazón acelerado. Diego, que había escuchado desde la cocina, se acercó. Quedó fuerte, mamá, dijo, pero también hermoso. Ella sonrió, cansada. No sé cuánta gente lo va a escuchar, respondió. Pero si aunque sea una persona entiende que los golpes antiguos importan, ya habrá valido la pena. Subió el audio al canal, con una imagen sencilla, la silueta de una torre de cristal y al fondo, un pueblo del Bajío. Los primeros comentarios tardaron en llegar. Algunos solo hablaban de la trama, otros de sus propias historias con bancos, de deudas, de silencios familiares. Uno, en particular, la hizo quedarse mirando la pantalla más tiempo de lo normal. Yo soy nieto de alguien que perdió su tierra por deudas mal explicadas. Nunca supe quién estaba detrás de esos papeles. Gracias por recordarnos que esas decisiones tienen nombres y rostros. Julia cerró los ojos. No había cambiado los registros oficiales ni reabierto investigaciones.
Roberto seguiría figurando en los archivos del banco como banquero que se quitó la vida. Pero ahora, en algún rincón de la red y en algunos cuadernos, quedaba otra versión. Una que hablaba de golpes antiguos, de gente del Bajío, de esposas silenciosas y de una mujer que limpia oficinas y decide, un día, que la historia merece más que un comunicado. Esa noche, cuando entró al piso 12 para revisar que todo estuviera en orden, se detuvo un instante frente a la ventana. No miró hacia abajo con miedo, miró hacia afuera con calma, viendo las luces de la ciudad. «No somos invisibles», murmuró para sí misma. «Aunque nos quieran dejar sin voz, todavía podemos contar». Luego apagó la luz, cerró la puerta y siguió su recorrido con el carrito de limpieza, sabiendo que, de alguna manera silenciosa pero firme, había hecho que la caída de un hombre poderoso no se perdiera en el olvido, y que por primera vez las manos humildes que habían visto todo desde abajo también quedaban dentro de la historia.